Miércoles 17 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro habitual recorrido, el paseo por el kiosco, por las portadas, las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, un repaso a la prensa digital. Un recorrido en el que cada miércoles nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe de Diario Córdoba, como saben. Hoy hay un par de asuntos en las portadas, hay coincidencia en casi todas las portadas. Antes de empezar con lo publicado, traéis hoy la versión digital, es un accidente que ha habido cerca de Villaviciosa, un accidente entre una ambulancia y un turismo, parece, con dos heridos bastante graves. Sí, ha sido una mala noticia para poner los pies hoy en el suelo y arrancar el día. Ha sido un accidente, en las inmediaciones de Villaviciosa. De momento, bueno, según la información de emergencia 112 de la Guardia Civil, se encuentran dos personas graves a consecuencia de este choque y esperemos que no vaya más, aunque tiene mala pinta. Publica Diario Córdoba, publica también Cordópolis, accidente muy aparatoso, sobre todo la ambulancia que se ha estrellado contra el quitamiedos, parece. En fin, esperemos que evolucionen los enfermos, los afectados favorablemente. En cuanto a información publicada, también hay un par de asuntos que todo el mundo coincide. El primero, el plan 500.000. Ayer Elías Bendodo y consejero cordobés y Jesús Aguirre presentaron el plan 500.000, un plan muy ambicioso que consiste en poner cada semana medio millón de vacunas a los andaluces. Yo no he hecho la cuenta, pero a Córdoba saldrían unas 30.000 vacunas, porque yo calculo a la capital, 50.000 a la provincia, sí. 25.000 a la capital. Ahí lo trae la portada del Diario Córdoba. La Junta pondrá medio millón de vacunas cada semana. Bueno, el repaso que hacemos cada día de las tres portadas está la del Diario Córdoba, con foto para los ocupas desalojados, que era, bueno, no los ocupas, los nuevos ocupantes. El diario ABC dedica la portada de un tema nacional, al tema de la mudanza que plantea el PP, y el diario El Día sí que habla de las vacunas también, en este caso con la foto de la Plaza de Toros y titular sobre las inmatriculaciones, de la que hablaremos también ahora. Volvemos a la vacuna, se me pasa siempre esta parte que nos prepara Álvaro. Vacunas 500.000 en Córdoba, pinchazos y estocadas en la Plaza de Toros. Se supone que son unas 3.600 vacunas las que se pretenden poner prácticamente a diario en cada una de las capitales de, bueno, Córdoba en concreto, en la capital de provincia, y para ello la Junta de Andalucía está buscando espacios abiertos que sean de fácil acceso, que se pueda llegar bien con el coche, que tengan una fluida entrada y salida, y sobre todo eso, sitios con amplitud, en los cuales, bueno, pues corre el aire y sean sitios que tengan buena oxigenación, ¿no? En Córdoba, en principio, lo que podría adaptarse a digamos, estos recintos que está buscando la Junta de Andalucía, pues responderían la Plaza de Toros, el Estadio del Arcángel, no tanto el Palacio de los Deportes Vista Alegre, y en principio la Junta de Andalucía, el único recinto que ha inspeccionado, que no quiere decir que vaya a ser el único, pero sí el que de momento se ha inspeccionado, ha sido la Plaza de Toros. El plan es ambicioso, lo que pasa es que tiene un condicionante muy importante, hasta el punto de que, bueno, está bien tener la previsión, anunciarlo, pero falta lo fundamental, que son las vacunas. Claro. Ayer precisamente el laboratorio de Moderna ya anunció a la Unión Europea que va a ralentizar el suministro en los próximos días, van a llegar menos vacunas de las previstas, por lo tanto hay un plan, lo que hace falta es la materia prima. Bueno, Moderna dijo efectivamente que va a ralentizar la producción, pero luego lo va a compensar porque ralentiza precisamente para mejorar la línea de producción. Hay que decir, con el plan ambicioso que presentaron ayer Bendodo y Aguirre, que Andalucía a día de ayer había administrado 490.000 vacunas en mes y medio. Hay que poner esa cantidad cada semana. Es decir, que yo, aún confiando en las buenas maneras de nuestros profesionales, parece mucha vacuna. Parece mucha vacuna. Además, bueno, incluso con la progresión esta del plan 500.000 vacunas,
digamos que habrá gente que no empezará a vacunarse hasta principios del año que viene, ¿no? En que el reto ese que se había marcado en principio la Junta de Andalucía de llegar al verano para salvar la temporada de verano con el 70% de la población ya vacunada parece muy complicado, incluso siguiendo un ritmo ahora mismo acelerado como el que nos están proponiendo. De todas formas también, bueno, hay una perspectiva también esperanzadora en que otros laboratorios también vayan suministrando vacunación. Tenemos la de Janssen a la vuelta de la esquina, sabemos que es una vacuna que solamente requiere de un pinchazo, que además incluso su conservación no requiere el ultracongelado que dificulta el traslado de las vacunas que se están poniendo ahora mismo. El CSIC también sigue, lo que pasa es que parece que el ritmo del CSIC también sorprende un poco, y llega anunciándola desde casi cuando se autorizaron las primeras y todavía no hemos visto la vacuna del CSIC, pero bueno, son 4 vacunas las que también están anunciando. Bueno, y la Sputnik, la rusa. La Sputnik, que todavía no confiamos demasiado en ella, pero que en Rusia el resultado de momento no está siendo tampoco está dando un 94% de eficacia. Con lo cual, bueno, pues si se van incorporando también cada vez más suministros de vacunación y si disponemos de una logística adecuada, pues posiblemente se aceleren esos ritmos que en principio tampoco son tan positivos, ¿no? Claro, porque la cuenta es muy fácil, 500.000 de vacunas a la semana, somos 8 millones de andaluces, 16 semanas. Como ya que hemos quitado medio millón, pues tenemos 3 meses y medio. Por mucho que intentemos hacer también un poquito de ingeniería con aquellos que se han contagiado, no se vacunen hasta 6 meses después de su vacunación porque se supone que están inmunizados, etcétera, pero bueno, aquí lo que es la inmunidad total, lo que cuenta es el que está vacunado, no el serológico que ya lo ha superado. Aquí la sensación que da un poco es que cada administración intenta decir, yo mi parte la he hecho, cumple tú con la tuya. No todo el mundo ha hecho su parte, no hablo de Gobierno Central solo, hablo de Unión Europea, Gobierno Central, la Junta es verdad que cuando pudo no puso todas las que tenía, en fin, cada cual está intentando decir, si esto no avanza más, no es culpa mía, que un poco lo que ayer dijeron. Sí, no, y también dentro de esa espiral que ha politizado todo desde que empezó toda la pandemia, de intentar culpar a la administración que no corresponde a tu color político, ¿no? Supone que cuando la Junta achaca al Gobierno Central que no llegan vacunas suficientes, se referirá a que no le suministran al Gobierno Central, claro, los laboratorios las vacunas suficientes, porque el Gobierno Central no las tiene retenidas y ocultas en un búnker para no suministrártelas, ¿no? La Diputación de Córdoba reclamar a la Junta que mandara más a Córdoba y menos a Jaén. Manda las que tienen, cada uno puede pedirle al que tiene por encima. Y yo no he oído nunca en el caso de Córdoba que reclame a la Junta más vacunas para la provincia de Córdoba. Efectivamente, de momento no ha generado ninguna polémica el reparto, ha sido entre comunidades autónomas acordado en el Comité Interterritorial, el reparto está proporcionado, después ya depende de cada comunidad autónoma que también haya hecho bien su tarea, ¿no? De que tenga un cuerpo de personas capaces y habilitadas para poder inocular la vacuna o que tenga ya en tus días ya sometido a recortes al sistema sanitario y no dispongas tampoco del músculo suficiente como para responder a la urgencia y a la emergencia que en este caso requiere. Por acabar con el tema COVID, entre los periódicos, sobre todo los digitales, en este caso las portadas, ayer fueron muy buenos datos, 66 contagios solo, en la capital 32, yo no sé de cuándo, creo que el año pasado no había cifras tan bajas, se contiene la presión hospitalaria, además baja un poquito, 2 camas, 3 camas, pero es verdad que no sube, que es lo que temíamos todos. Estamos, yo creo que a 24 horas de que mañana recibamos la grata noticia de que el cierre perimetral se va a abrir. Es muy raro, o sea, tendría que ser hoy una catástrofe para que la tasa volviera a superar los 500 casos, estábamos ya en 340 y algo, 349 por ahí, o sea que es muy complicado, incluso prácticamente casi la totalidad de la provincia va a abrir fronteras, yo creo que prácticamente, salvo 10 pueblos, así, pues el resto ya van a poder movilizarse. Eso en cierto modo va también a permitir un cierto alivio. Todavía estamos en época de rebajas para que venga gente a comprar a los centros comerciales o a las calles comerciales de Córdoba, animará un poco más también eso el sector de la hostelería, pero que nadie piense que van a ir más allá las medidas que va a tomar la Junta de Andalucía en el sentido de levantar un poco el pie de la presión a la que ahora nos tienen sometidos para intentar evitar contagios, ¿no? Porque ya avisó el consejero Aguirre que en las medidas de restricción se van a mantener, sobre todo
ante la amenaza de las cepas de las variantes que ha habido del virus, y con lo cual, bueno, pues se van a abrir fronteras, pero seguirán las mismas limitaciones horarias, seguirán las mismas restricciones de número de personas en las reuniones, etcétera, 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 y además ya deberíamos de haber también sacado la lección de lo que ocurrió cuando pretendíamos salvar la Navidad y nos introducimos de cabeza en la tercera hora, pues que hay una cuarta ola amenazante, si no sabemos tampoco nosotros moderar nuestros hábitos una vez que se abran un poco el tema de las restricciones. Sí, en cualquier caso, yo no pondría mano de fuego por lo que vaya a publicar el boletín de la Junta, porque sabemos que hay veces que se anuncia una cosa, se publica otra, y el ejemplo más claro es el de la cerveza. El presidente no dijo nada de alcohol, el Consejo advirtió de que no se vendería bebida alcohólica a partir de las 6, para evitar el botellón, y luego supimos que era el botellón de vodka solo, de cerveza se puede hacer. Sí. De hecho, el domingo tenemos un partido de fútbol en el Arcángel contra Linares, y la propiedad del Córdoba Club de Fútbol ya ha solicitado autorización para que entren 2.500 espectadores. Eso es, pasar de 0 a 2.500 parece que es mucho pasar, ¿no? De hecho, hay que moderarse porque ya hemos visto que la capacidad destructiva de vidas que tiene este virus, y por tanto lo principal es atravesar ya este periodo de vacunación, intentar que esté inmunizada la mayoría de la población, y a partir de ahí pues ir restableciendo poco a poco nuestros hábitos de vida normales. La nueva normalidad. El segundo tema en el que hay coincidencia los tres periódicos, también la prensa digital en este caso, es la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia que ayer hizo público el Gobierno. El diario El Día titula su tema de apertura hoy, a 5 columnas: la Iglesia inmatriculó 399 bienes en Córdoba desde 1996 hasta 2015. El diario ABC también abre la página 2 con este asunto. El Gobierno central se refiere, concluye que la Iglesia tenía los títulos de los bienes que inmatriculó, hace su lectura de la rueda de prensa que ayer dio Carmen Calvo. Y el diario Córdoba, en el sumario, saca otra versión también. La Iglesia inmatriculó, dice el diario Córdoba, el Gobierno abre la vía a reclamar bienes inmatriculados por la Iglesia inmatriculó esos bienes, y hay una vía para el recurso. Bueno, la verdad es que ayer el Gobierno se limitó a hacer una relación. Sí, o sea, ayer lo que el Gobierno hizo fue presentar lo que hasta ahora no existía, pero que más o menos se sabía, que es una multitud multiplicada por 1000 de bienes que la Iglesia inmatriculó al hilo de la modificación de la ley hipotecaria de José María Aznar, ¿no? Entonces ayer, eso sí, ella anunció, la vicepresidenta del Gobierno, que se trata de 39.000 o 34.000 inmuebles, los que la Iglesia, amparada por una titulación de propiedad, registró a su nombre, y que en Córdoba corresponden 399. El más significativo, la Mezquita Catedral, y después, bueno, pues una serie de nombres casi todas vinculadas a parroquias o a iglesias parroquiales o a monumentos de carácter religioso, como el Triunfo de San Rafael, por ejemplo, que no es una iglesia. Y bueno, lo que hizo fue eso, anunciar la serie de inmuebles, para que a partir de ahí todo el que considere que tiene que hacer algún tipo de reclamación sobre esta titulación de propiedad que presentó la Iglesia, pues que responda. Quiere decir que la relación son casi todo parroquias, como dice Rafa, casas parroquiales. En la capital, en la provincia sí que es verdad que hay algún otro tema en conflicto, y había algunos asuntos que estaban en duda, y a partir de ahí se intentarán resolver. El Cabildo ayer, muy rápidamente, se apresuró a decir que le daba la razón, que eso demuestra que la catedral es suya, que yo creo que no demuestra eso, demuestra que está inmatriculado. Lo que dijo Carmen Calvo, y quizá un poco la confusión, es que no se le había exigido antes ningún título de propiedad, y que con esta matriculación sí se adquiría, si no se... Hombre, el Cabildo lo que vino a poner sobre la mesa es que no había actuado con trampas, sino que se había cogido una ley, que era la ley hipotecaria que presentó José María Aznar. Una modificación de la ley hipotecaria. Que intentaron, bueno, también cabe recordar que el listado que ayer se anunció son propiedades inmatriculadas
entre años, o sea, desde la aprobación de la modificación esa de la ley hipotecaria hasta que en 2015 se produjo la modificación de esa ley por parte del gobierno ya de un gobierno socialista, ¿no? O sea que prácticamente son 4 años los que pasaron, o 5 años los que pasaron en ese proceso de inmatriculación. Digo, el Cabildo lo que vino a subrayar es que no se había seguido ningún procedimiento anómalo, sino que se habían acogido a una ley, la modificación de la ley hipotecaria, y que para poder llevar a cabo esa inmatriculación presentaban un título de propiedad que venía avalado, según el Cabildo, por el reconocimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, que decía que de forma ininterrumpida desde el siglo XIII ese edificio había sido propiedad y uso exclusivo de la Iglesia, también un certificado de patrimonio histórico que también venía a decir exactamente lo mismo, y también de un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento que venía a decir que jamás en la Iglesia Catedral de Córdoba, la Mezquita Catedral de Córdoba, había pertenecido o había estado registrada como titularidad municipal, y que según el Cabildo, pues todo eso viene a reconocer que la titulación de propiedad que ellos presentaron a la hora del proceso de inmatricular en la iglesia, la Mezquita Catedral, pues se tiene derecho, ¿no? A partir de ahora, bueno, pues todo aquel que considere que eso no se atiene a la ley, pues podrá presentar su recurso. Está claro que la iglesia, la Mezquita de Córdoba, la construyó el Estado, un califa, eso es Estado, hasta donde yo sé, o en cualquier caso si era un particular, y que la iglesia no tiene un título de propiedad. Eso objetivamente. Otra cosa es que se entienda que cuando el rey Fernando III llegó a Córdoba, se hizo con la mezquita y le entregó la llave al obispo, si aquello significó una entrega también de la titularidad, que el único litigio que hay ese. El resto de litigios, en los papeles que ha presentado el Cabildo, hace referencia al gobierno del Partido Popular, fundamentalmente en Córdoba y también en la Junta y el gobierno central. No sé si ahora el gobierno central, que es quien podría reclamar para sí, que la obra la hizo él, la costeó él, el gobierno, la herencia, si queremos retrotraernos hasta el califa, pero el único que puede reclamarla. Ha habido mucha política siempre de por medio, ¿no? Porque incluso desde el primer momento en el que quizá la Junta de Andalucía también entró en el charco y defendió la titularidad pública de la Mezquita Catedral, entonces ya la Junta de Andalucía no discutía que su carácter de templo religioso y de que digamos, la gestión del inmueble y del edificio correspondía a la iglesia, y lo que se discutía era el título de propiedad, quién es el dueño, y yo creo que ese será un debate que jamás se va a cerrar por lo que tú dices, porque no puedes preguntarle, retrotraerte al siglo XIII y preguntarle qué es lo que ocurrió en esa entrega simbólica de llave. Y para acabar con este asunto, la relación de inmuebles que vienen publicados por el Ministerio, aparece muchas iglesias fernandinas, que o yo estoy muy equivocado, el proceso es el mismo, y nadie ha planteado quién pagó la obra de San Lorenzo, o quién pagó la obra de Santa Marina, o quién pagó la obra de San Andrés, que creo que fue el mismo, que fue el Estado también. Sin embargo, no se ha planteado nunca ese debate de por qué la Mezquita Catedral sí y por qué San Lorenzo o Santa Marina no. Bueno, aunque sabemos por qué, intuimos por qué. A lo mejor no sé muy políticamente correcto decirlo, hablamos del gran negocio de Córdoba, ¿no? Claro. De la cantidad de dinero que genera, de hecho, en la pandemia nos estamos dando cuenta, la cantidad de dinero que mueve. Anteayer anunció el Cabildo que había tenido unas pérdidas multimillonarias. Anunció que perdía 9 millones porque de los 12 millones que cobra habitualmente solamente recaudó 3. ¿Cómo? O sea, 12 millones al año lo que ingresa al Cabildo Catedral de las taquillas de la mezquita. De ahí que también, más allá de su carácter como templo simbólico, el mayor templo que hay en Córdoba, pues también yo creo que la perspectiva de negocio hace que se haga más ruido que en otras parroquias. Bueno, la otra información que también la hay, que coincide los 3 periódicos, es una remodelación que anunció ayer el alcalde, remodelación municipal. Cambió Eva por Eva, Eva Timoteo por Eva Contador, competencia, y bueno, consecuencia, como todo el mundo sabe, de esta crisis o minicrisis, o crisis todavía entera, veremos cómo se desarrolla el día, que ha suscitado pues el reconocimiento de Eva Timoteo de que estuvo trabajando como procuradora, que lo es, al mismo tiempo que cobraba su sueldo entero por su dedicación exclusiva en servicios sociales. El alcalde, dice el diario Córdoba, deja a Eva Timoteo sin servicios sociales,
sin decisión exclusiva, sin el sueldo íntegro, añado yo, sin la tenencia de alcaldía que ostentaba hasta ahora, pero no la cesa. Hay un trasfondo ahí, un trasfondo complejo en el cese de Eva Timoteo, que ha forzado quizá esta salida intermedia que no sé si va a contentar a todo el mundo o a alguien. Digamos que en el fondo el alcalde le ha hecho un favor a Ciudadanos, porque de haber cesado a Eva Timoteo se podría haber producido una situación de difícil convivencia dentro del grupo municipal de Ciudadanos, e incluso yo creo que haber menoscabado incluso su presencia dentro del grupo municipal, porque la persona que iba a acceder, que en el correturno de concejal le tocaba acceder al escaño, no sé si iba a permanecer mucho tiempo dentro de ese grupo. Se trata de Inmaculada Gómez. María Luisa. Sí, que sabemos que, bueno, recordamos que es la persona por la que otro concejal del grupo de Ciudadanos, el concejal Torres Jimeno, tiene abierta una comisión de investigación, sí. Y por tanto ahora mismo no es muy bien recibida dentro del grupo municipal. Está expedientada, María Luisa está expedientada por su partido. Ella iba número 6 en la lista, cuando acabó las elecciones, quedó justo en el 5, quedó en la raya, la contrataron de gerente del Indeco y ahí se montó todo el lío ya, porque ella acusa a Torres Jimeno de que le intentó forzar a una situación ilegal, una serie de actuaciones que no eran legales. Torres Jimeno la denunció, que por cierto se sobreseyó la causa, la denuncia de Torres Jimeno no prosperó, pero ella sí que tiene todo pendiente algún asunto con Torres Jimeno, o sea que hay litigio incluso pendiente. De hecho, ahora mismo en los juzgados no hay ninguna causa pendiente, y por eso precisamente la semana pasada se dio el paso adelante de abrir la comisión de investigación que va a presidir Vox, precisamente para ver si cabe depurar alguna responsabilidad dentro de lo que es el mero ámbito municipal, ¿no? Con lo cual todavía tampoco está descartado que pueda haber un movimiento de concejales de peones que permita este curioso acceso. Tú decías que le hizo un favor a Ciudadanos. Se ha hecho favor él solo al alcalde, porque, como bien dice Rafa, yo dudo que Gómez Calero aguantara en el grupo 2 días. Es probable que, tal y cual recogiera el acta, se fuera al grupo de no adscritos, sí. Con lo cual el ayuntamiento pierde la mayoría suficiente para gobernar. Se quedaría solamente, contando incluso con los votos de Vox, se quedaría con menos votos que la oposición. Es decir, que el lío que se montaría sería gordo. El lío era gordo, y además, bueno, era o es todavía, que Eva Timoteo tenía tarjeta amarilla, o sea, que ya estaba percibida de expulsión, porque montó también un jaleo, un revuelo en la sociedad cordobesa el pasado año, a final de año, con aquel cartel en el que estigmatizaba la figura de los padres como maltratadores, por lo cual ya se pidió la dimisión, incluso por parte de incluso algún miembro del propio gobierno municipal que no entendía aquella campaña, ¿no? Ahora ha sido el segundo conflicto en el que se ha visto ella envuelto, y la decisión yo creo que ha sido muy meditada, porque podía haber tenido realmente serias consecuencias en la gestión municipal. Ahora hay que ver si esto se queda aquí. El informe del secretario del ayuntamiento obliga a devolver la parte que cobró de más Eva Timoteo. Supongo que ello lo recurrirá, porque habrá que ver, vale, cobró de más, pero lo trabajó de más también, o sea, cada uno defenderá su postura. Pero no sé si se conformarán ahora los partidos de oposición con este movimiento que intenta eso, devolver la tranquilidad, porque hay otro asunto que aún se nos escapa, y es que Eva Timoteo, como procuradora, saben que el trabajo del procurador es una especie de relación entre el abogado y los juzgados, ha tramitado algún asunto en el cual estaba involucrado el ayuntamiento, y eso ahí puede pasar incluso de fase, como los videojuegos, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto se va a conformar o no la oposición con este cambio de cromo. Por eso esto yo creo que todavía no ha acabado aquí. Seguramente, de hecho, está judicializado. Ya Izquierda Unida y Podemos anunciaron la semana pasada con llevarlo a los tribunales, incluso al propio alcalde de Córdoba, al que acusan de posible prevaricación en el caso de que se confirme que está, bueno, a sabiendas de que el ayuntamiento impide la presencia de esta señora como concejal de hecho en un área municipal, pues lo consintiese, ¿no? De todas formas, también habría que escuchar lo que dice el secretario municipal, porque ella alega que él lo conocía y que todos los pasos que fue dando fue con el visto bueno de la propia secretaría. Sí, no hay nada por escrito en cualquier caso. Es verdad que Valeriano Lavela, que creo que fue quien elaboró el informe ahora, también es conocido por hacer informes siempre favorables según que se los pida, pero bueno, ese es otro asunto. Por acabar con este asunto del tema del cese o del cambio de cromos, hay una delegación que sale mal parada,
y no porque le corresponda al concejal o por otra, sino porque ahora nos hemos enterado de pronto que servicios sociales es una delegación de verdad y participación es de mentira. Es decir, cuando no hace falta un concejal que se dedique de verdad, pues que vaya participación, como las Marías de los colegios. Sí, sí, la verdad que sí, porque además parece como que se le resta importancia a algo tan importante como es que la ciudadanía también colabore o se implique en determinadas materias del ayuntamiento, ¿no? Se ha venido a señalar como un área en la que no hace falta tener implicación, dedicación exclusiva, sino que le puedes estar allí echando un rato y que no tienes que caer de lleno, ¿no? Con lo cual, bueno, supongo que en los próximos días también empezaremos a escuchar al movimiento vecinal y a asociaciones de vecinos pedir explicación de qué trascendencia o qué relevancia se le está dando a este área, ¿no? Sí, la sensación es que como que no le da mucha importancia al equipo de gobierno cuando coloca a una concejal que no puede dedicarse a llevarla. Hay más asuntos de los periódicos, bastantes más asuntos, se nos va acabando el tiempo. Hay un tema que trae ABC, titula "El plante de los médicos aplaza la vuelta de pacientes a las consultas de atención primaria". La atención primaria ha sido el gran damnificado de esta pandemia. Saben que hace muchísimo tiempo que no hay consultas presenciales, o las hay con cuentagotas, atención sanitaria telefónica, que yo sigo sin saber cómo se apaña un médico para adivinar por teléfono cuál es la dolencia y cuál es el tratamiento. Había una propuesta de la Consejería de recuperar la atención primaria. Yo, sin haber leído mucho la información, solamente esta versión, me da la sensación de que no estaba suficientemente dotado o preparado el plan y que los médicos han dicho, oye, por ahí no podemos pasar. Sí, no, efectivamente, los médicos, si han mantenido la distancia y las consultas telemáticas en momentos incluso en los que se había superado alguna ola, parece que se había relajado un poco la transmisión del virus, con más razón ahora que estamos de cabeza en la tercera ola, se han negado a la asistencia presencial de pacientes que en un momento dado supone para ellos un riesgo. Efectivamente, la atención primaria, yo creo que con lo que nos afecta directamente al ciudadano de pie es poco lo que se está hablando de lo que venimos padeciendo desde que cerraron allá por el mes de marzo los centros de salud, ¿no? Ahora mismo poder conseguir una asistencia con tu médico de cabecera supone primero una larga espera, o sea, esperas que yo creo que mínimo de una semana, con lo cual a lo mejor cuando el médico te ha atendido la dolencia se te ha quitado, que te llame, una semana para que te llame por teléfono. Para que te llame por teléfono, que tú lo cojas, o sea, que te pille en el momento en el que tú lo has concertado, que tú lo cojas, que hable con él, porque yo personalmente a mí me ha llamado el médico y yo no he podido atenderlo en ese momento y ya hasta la semana siguiente que me han vuelto a dar cita, ¿no? Y no solamente eso, o sea, incluso a nivel laboral hay empresas que dicen que tienen trabajadores con bajas médicas que llevan el trabajador 20 días de baja sin que el médico le haya puesto la mano encima, sino que simplemente sin verlo pues se van dando la baja. Y después denuncias que hay de procesos absolutamente kafkianos para intentar que el médico te dé un certificado para tú poder presentarlo dentro de tu empresa, ¿no? Por eso digo que la asistencia primaria, que es lo que más trastorno nos puede generar en el día a día, en la rutina del ciudadano de pie, es posiblemente uno de los grandes damnificados dentro de esta pandemia y es poco el ruido que se está haciendo. Sí, hay una parte que todos aplaudimos, que es, por ejemplo, la prescripción de fármacos. Yo creo que tratamientos que son crónicos se pueden prescribir desde tu casa sin problema, porque el paciente, lamentablemente para él, no cambia su situación, pero en la visita presencial yo he presenciado, valga las situaciones absolutamente kafkianas, de la de si me con el móvil, el bulto que lo vea el médico, usted me parece que eso es de chiste de gila. Sí, no, y pálpese, o sea, sí, yo he sido pálpese, tóquese usted. Tóquese un bulto, pero ¿qué tipo de bulto? ¿Es un quiste, una cosa? Eso parece que no es lo más apropiado, y aunque la Junta expresó creo que la semana pasada, su intención de recuperar lo más pronto posible la asistencia presencial, parece que los medios que ha preparado no son suficientes y pues por ahora no se va a producir. Hay muchos más asuntos, hay un tema solo, antes de que nos pasemos a Fernando. Publica hoy diario Cordópolis que el Colegio Colón protesta el AMPA de Colón porque le pretenden suprimir una unidad infantil. Al margen de ese tema puntual, porque es una propuesta, no hay nada firme, una protesta del AMPA, sí que es verdad que está siendo un inicio de curso un poco complicado, no con muchos problemas, porque aún no se han dado cifras definitivas, pero con cierres de unidades, con problemas con el PIN parental, problemas de la CODAPA con ese asunto, problemas de las escuelas católicas que dicen que no son bastantes los conciertos. Parece más tranquila la cosa, sin embargo se está calentando el principio. Bueno, de la matriculación del curso todavía no. A nadie le gusta que en su barrio pues reduzcan la oferta escolar o en su distrito
la oferta escolar, pero también hay que tener en cuenta que la población, por un lado, se está disminuyendo en determinadas zonas, con lo cual no tiene sentido mantener alguna aula abierta, y por otro lado, bueno, pues en Córdoba todos somos testigos de los desplazamientos de población de una zona a otra que se están produciendo. El casco histórico en la zona del centro de Córdoba se está convirtiendo cada vez más en una zona de servicios, mientras que las zonas residenciales se están desplazando a otras más periféricas, a nuevos barrios, con lo cual pues eso es normal que también tenga cierto reflejo en la oferta escolar, que responde a una demanda de ese servicio. Se muevan los alumnos. En cualquier caso, hay que decir, y lo conozco de primera mano, que en Colón es centro de referencia para alumnos con dificultades auditivas, que tiene, creo que el año pasado tuvo 13 o 14 chicos y chicas con problemas de audición, y que la AMPA lamenta que quizá con esta reducción de unidades la atención personalizada que también necesitan y exigen y tienen derecho, y hay que firmarlo, estos alumnos pues se va a ver mermada, se va a ver dificultad. No, además, ya que ha hecho referencia también a ese tipo de alumnos con dificultad auditiva al que el servicio que le presta, digamos que es prácticamente imprescindible. También hemos conocido hace poco la noticia de que ASPA, que era también una entidad sin ánimo de lucro, que se dedicaba también a la formación y a la educación de niños con este tipo de dificultad, bueno, va a dejar de recibir la subvención que recibía institucional. Hablamos de un centro que ha sido Cordobés del Año y Medalla de Andalucía, y que posiblemente tenga que cerrar sus puertas, con lo cual, bueno, pues quizá cabría haber reforzado también un poco más la atención a este tipo de niños. Hay muchos más asuntos, como siempre le invito a que lo lean el periódico. Ayer falleció Joan Magritte, por ejemplo, Margarit, y lo señala el diario Colón en su portada. Muchos otros temas, también lo trae la foto del diario El Día, Bueno, y el diario ABC, los tres traen la foto de Margarit. Que estuvo como poética además en el año Efectivamente, 2018. estuvo como poética, quizás fue el último acto, porque él tuvo un problema muy serio de salud, que por eso se anticipó además su entrega, la entrega del premio Cervantes, que fue el rey a su casa a dárselo, porque veían que no llegaba el hombre al acto de entrega, y lamentablemente... Prácticamente yo creo que fue eso, su último acto relevante público como poética, antes de que le dieran el premio Príncipe de Asturias. Un poeta que escribía en castellano y en catalán. Decía que no traducía los poemas, que él los pensaba los dos, porque él pensaba en los dos idiomas, porque decía que es posible. Y esto ya está convulso, es un ejemplo. Científico además, creo que tenía una ingeniería, y es muy raro que la ciencia y la poesía vayan juntas de la mano, y sin embargo él cultivaba casi con un rigor ingeniero y arquitectónico el verso. Pues creo que era un ejemplo de concordia interior, de lo catalán, de lo español, en estas épocas, como siempre, tan convulsas que llamamos, de esta convivencia tan extraña. Rafa, te veo el miércoles que viene. Venga, un placer estar por aquí. Gracias por tu visita. A ustedes les veo mañana. Ahora, como cada día, les dejo con Fernando López. Hoy hay entrenamiento del Córdoba, creo que han vuelto a la actividad después del otro pinchazo del fin de semana en el campo del Sevilla Atlético, y estaremos en el directo de Deportiva para ver cómo evoluciona el equipo, ¿no, Fernando? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Vuelta al trabajo de la primera plantilla. En breve estaremos allí en el entrenamiento con el compañero Raúl Díaz. Situación preocupante la que vamos a analizar del Córdoba Club de Fútbol. Tiene una final por delante. El Córdoba no puede hacer otra cosa que no sea ganar los 4 partidos que le quedan. Linares, Murcia, de forma consecutiva en el Arcángel, visita Elegido, y último partido de Cansalte, el Betis Deportivo. Tiene que ganar y esperar a que el resto de rivales pinchen en alguna de las jornadas. Vamos a ver cómo están las caras de los integrantes de la primera plantilla en ese regreso al trabajo, y también hoy vamos a aprovechar y vamos a analizar un poco cómo está la situación en el resto de grupos de la segunda división B. Enseguida, aquí la actualidad del Córdoba Club de Fútbol en todo CCF.